Estamos por iniciar nuestro programa los miércoles, Archipiélago Morena. Estoy esperando a algunos compañeros si es que se apuntan. Vamos a ver, estamos saliendo allá afuera en Facebook, facebook.com/el capitán de Itaca. Hoy en la mañana estuvimos como casi siempre, como casi todos los días, viendo la entrevista, la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, apuntamos algunas cuestiones aquí de las que dijo, algunas muy repetitivas, otras muy importantes. Bueno, habló sobre una reforma a la ley del Infonavit para que los derechohabientes al Infonavit puedan tener acceso a préstamos, créditos, en fin, a facilitarles el asunto de cómo adquirir su vivienda. Creo que deberían de tomar el ejemplo de lo que están haciendo en Venezuela. Ya llevan más de 3 millones de viviendas hechas en 20 años. Claro, se aceleró en los últimos 10 años seguramente la fabricación de viviendas. Y acá se ha abierto bastante la confianza en los trabajadores para que puedan adquirir sus créditos y comprar su casa, su departamento. Antes no se podía comprar una casa de madera, tenía que ser de material y tendría que ser de esos, lo llamaban los pichonavits, unas pichoneras, unas palomeras muy incómodas, muy pequeñas para la familia mexicana, que es de más de 5 elementos. Aquí me está haciendo ruido la tablet. Quiere que me diga para qué la abrí. Y queremos ver si estamos escuchándonos allá afuera a través de Facebook. Aquí tenemos el Facebook. Y vamos a ver si estamos saliendo afuera con imagen y sonido. Por lo pronto la imagen está aquí. Sí, estamos saliendo, a ver qué tan buen sonido tenemos. La abrí y queremos ver si estamos... Perfecto. Entonces tenemos sonido e imagen, estamos en vivo a través de Facebook Live. Aquí se nos metió otra cosa, a ver por qué. Aquí estamos. Así es que estamos esperando a don Jesús, si aparece por aquí me avisan. Bueno, todavía no llega don Jesús. A lo mejor no se aproximan al día de hoy. Yo les iba a hablar por teléfono, pero más bien les dejé recado a través de el Face, a él y a otros 4 o 5 más. Ya veremos si aquí se asoman, ya que me vean por Face, ya me daré cuenta de que entraron. Porque aquí voy a poner comentarios y voy a darles la bienvenida de entrada. Ah, mira, Jesús de Santiago nos está mirando. Jesús de Santiago, bienvenido.
Este sábado yo creo que sí estoy listo. Me llamas en la víspera, el viernes, para ponernos de acuerdo para esa pues pequeña entrevista que quieres hacer de 15 minutos preguntando sobre México lindo y herido. Sí, hay que hablar sobre nuestro país que está pasando por momentos difíciles, no más que otros países del primer mundo, con un incremento de la pandemia del coronavirus en ascenso. Esto aquí donde vivo, en el condado de Orange, en el sur de California, pues está en código rojo el área. Nosotros acabamos de salir de Santa Ana hace un mes y no sabemos acá dónde estamos, que es cerca de San Juan Capistrano, de qué forma se esté dando la pandemia. Pero seguramente es tal vez un poco menos que en Los Ángeles, que en Santa Ana, donde hay concentración de gente, de población. Le voy a dar el número a Santiago por si quiere meterse con nosotros ahorita a la charla de Archipiélago Morena. El número de este Zoom. Estamos en Zoom también y derivamos el Zoom a facebook.com, que es donde nos estás viendo seguramente. Bueno, ahí no sé si tengas pluma para anotarlo. Te voy a dar un tiempecito de 1 minuto para ver si se asoma por aquí en persona, en imagen y voz, Jesús de Santiago. Seguramente tiene forma de entrar a través de su teléfono celular o de su computadora al Zoom. Esta clave que te voy a dar es solamente numérica, no tiene password, entras directo. Y aquí esperando que lleguen algunas personas más. Estábamos comentando, Jesús, que hoy en la mañana, como casi todas las mañanas, yo me pongo a escuchar la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los puntos que tocaron, decía, es la reforma a la ley del Infonavit, para allanar el camino a todos aquellos en México trabajadores de clase media, media baja, bueno, que adquieren un salario cotidiano y que pueden pagar una cuota mensual o a un crédito de bajísimos intereses para comprar su vivienda o reconstruirla, o comprar un terreno para construir ahí su vivienda, en fin. Entonces eso es muy bueno. Y reitero lo que decía también, que deberían de mandar a algunos personeros de ahí, del Infonavit, a Venezuela, para que vean el fenómeno que se está haciendo ahí, a pesar del bloqueo, de que se han construido más de 3 millones de viviendas. Y no viviendas como las que hacemos en México, las que hacíamos, que eran pichoneras, una cosita así, donde la familia mexicana, y repito, es de 5 para arriba. Luego entonces, pues esos eran viviendas muy parcas para esto. Bueno, también decía en la mañana los periodistas, los preguntones profesionales que les llama él, que si le había llamado Biden, que habían solicitado hablar con él no autorizó la llamada. Bueno, a ver, no es que sea muy remilgoso, lo que sucede es que todavía no se define, ahora sí que definitivamente, valga la redundancia, que Biden es presidente. Todos sabemos que lo es, creo que hasta Obrador, pero oficialmente todavía no, porque ha metido pleito el señor Trump, y ese pleito, bueno, tiene que resolverlo el Tribunal Superior de Justicia, y hasta que no lo resuelva, pues entonces no va a haber presidente legal de Estados Unidos. Entonces él está esperando, muy cuidadoso, y qué bueno que definitivamente ya se le dé ahora sí que el certificado de presidente a Biden. El 12 de diciembre es una papa caliente, sobre todo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, que es una de las vírgenes más amadas de los pueblos latinoamericanos y del mundo inclusive. Y ustedes y yo sabemos que van millones en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México, pero ahora con la pandemia, con el coronavirus, pues eso se pone de color café.
Entonces ya la gobernadora de la Ciudad de México ha tomado medidas precautorias, o más bien de precaución, para que no pase ahí, que se vuelva a levantar la pandemia en una de las ciudades donde también ha tenido dificultad en controlarla, porque hay mucha movilidad. Ya sabemos que en todo México el 50% de la gente es pobre, y entonces si no sale a buscar la tortilla afuera, en la construcción, limpiando parabrisas, en la servidumbre, etcétera, pues entonces no comen, y si no comen, pues más pronto se muere, ¿no? Esa es la realidad. Oye, te quería darte el número, ¿verdad? El ID del Zoom, por si pudieras colarte ahorita, Jesús. Bueno, si tienes pluma y tienes papel, apunta. Es el 839-7679-3517. Repito, el ID del Zoom por el que estamos transmitiendo también a la vez que por Facebook es 839-7679-3517. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A ver quién está llamando aquí. Bueno, nuestro pueblo sigue por ahí dando también informaciones. Igual que el 12 de diciembre, el 20 de noviembre, que habíamos rescatado el desfile de la Revolución Mexicana en la plataforma del Zócalo, pues ahora se ha visto impedido por esos pitufos que están ahí en unas carpas, que son de un movimiento que se llama Frena, y como su nombre lo indica, quieren frenar la dinámica de la Cuarta Transformación. Así es que tampoco va a haber desfile del 20 de noviembre. Ustedes recuerden que el 15 de septiembre no hubo tampoco la multitud ahí en el Zócalo vitoreando al presidente. No hubo gente ahí por razones de la pandemia. Igual pasa ahora el 20 de noviembre, pero además porque están ahí los de las carpas. Algo que nos complace enormísimamente fue lo que ratificó el presidente a la pregunta de uno de los youtuberos que estuvo ahí para que le esclareciera más el asunto de que podemos usar la producción de la filmación de la mañanera, todos aquellos que en forma gratuita pues estamos ayudando a esclarecer conceptos, valores, imágenes, a contraatacar a los que atacan a nuestro presidente. Y él dijo claramente que sí, que lo que se produce ahí dentro de Palacio es como el viento, de uso común, que todos podemos sacar ahí copia de esto y difundirlo y criticarlo y analizarlo. Entonces, más claro, ni el agua. Podemos transmitir pues libremente por las benditas redes sociales. Y bueno, estuvo ahí criticando a los plumíferos chayoteros, entre los cuales se encuentra uno con un nombre parecido a Ackerman. Y entonces dijo, Ackerman, no es Ackerman, me camuqué. No, eso es esa palabra a propósito para decir que se equivocó. En fin, me camuqué. Uno aprende palabras nuevas, ¿no? Bien. Sigue hablando como si fuera un boxeador y tuviera las perillas ahí de Aguilar Camín y de Kraus, de que bueno, pues son los que ganaban que 1 millón de pesos y otras regalías porque el Estado apoyaba todo lo que hacían, porque le rendían culto y le prendían incienso a los gobernantes pasados, recientes y anteriores también. Luego les cortó esa mamadera y ahora están furibundos puñando contra él. Recuerda la guerra sucia del 2006, donde se pagó a un Goebbels, a una descendiente del Goebbels, el propagandista nazi, que decía que una mentira dicha 1 millón de veces se vuelve una verdad. Y la mentira que decían era, cuidado, Obrador es un peligro para México. Figúrense, ¿no? Y lo repetían por todos los medios. Y dice, interesante lo que dice, porque ni así pudieron domeñar el asunto. El 2006 hubo fraude, de todos modos.
no ahogaron con votos por esa estrategia sucia de estar diciendo que Obrador era un peligro para México. Pues no optaron por obtener el triunfo de una forma legal, ¿cierto? Bien, estaba viendo los micrófonos. Bueno, sí está escuchando porque ya chequé aquí hace rato, si no aquí Jesús me va a decir, no se está escuchando. Espero que te animes, Jesús, si es que tienes las herramientas para meterte al Zoom. Pues no ha llegado todavía nadie y ya es tarde. Bueno, vamos a aventarnos el programa nosotros nada más. Bien, entonces esto fue en resumen lo que en la mañanera del día de hoy Obrador expuso. Yo les había mandado el mensaje a mis amigos que estoy invitando para esta faena de que los temas iban a ser el partido Morena, del que hablamos siempre, sobre todo con la sapiencia de nuestro amigo del México, Jesús Sosa, que él está muy metido allá en el movimiento y tiene todas las notas del día sobre cómo va la sucesión en la gobernación del partido. Ese es uno de los temas que tratamos. El otro es de asuntos internacionales. ¿Y qué es lo que salta ahorita como un asunto internacional muy importante? Pues es nada menos que el regreso de Evo Morales a Bolivia. Entró por Potosí, lo recibieron miles, ¿verdad? El adagio aquel antiguo del sacrificado indígena que murió y antes de morir decía, volveré convertido en millones. Pues ahora se está realizando con Evo Morales, que regresa a su patria querida, con multitudes, y va recorriendo las provincias. Seguramente no irá a Santa Cruz, porque allá está a los que pretenden dividir a Bolivia con ayuda de los que ya han dividido otros países, como Yugoslavia de Tito, que se pusieron, sobre todo este presidente que acaban de nombrar ahora, o que casi es presidente, y Obama y los Clinton, todos ellos a dividir países, porque divide y vencerás, ¿no? Si tú agarras, ahora sí que por partes, cada uno de los territorios, convirtiéndolos en repúblicas a forciori, con genocidios horribles, pues puedes manejar de una forma más cómoda los recursos que vas a sonsacar de ahí para seguir ampliando los grandes capitales. Y ya se rumora que en México se pretende algo parecido, ¿no? Chihuahua, un país, por allá la península otro, Sonora, Sinaloa otro más, la península de Baja California otro país, y eso para poder quedarse con el territorio, porque en un puño el territorio es difícil que la mano extranjera lo sostenga. Ya ha habido pruebas de eso, cuando la invasión francesa, por ejemplo. Y con estos gobernadorcillos del norte que se creen hacendados, como aquel en el tiempo de la revolución, el señor Terrazas, que le preguntaban si él era de Chihuahua, y decía, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mía. Pues ahora Corrales, parece que el fantasma de Terrazas se le ha metido en la cabeza, porque él dice que quiere independizarse del pacto federal. Imagínense, en tiempos de la revolución, mi general Villa lo hubiera fusilado. Pero bueno, vivimos otros tiempos de tolerancia, de respeto por las opiniones ajenas. Al menos ese es el discurso de Andrés Manuel, el mismo discurso, y eso es el temor de Francisco y Madero. Nada más que por Francisco y Madero no votaron 32 millones de mexicanos. Y nada más que antes no había habido un antecedente de una revolución, y ahora ya la tenemos, no solamente la mexicana, muchas otras. Ejemplo, la revolución pacífica y cultural de los hermanos bolivianos, que llegaron al poder, mandaron a cambiar la relación de ganancia. Antes la ganancia era el 80% para las transnacionales del gas y del litio y de todo lo que se podía vender, y ahora es al revés, el 20% de los que quieren invertir y el 80% para el pueblo. Y va directamente, como acá en México, el dinero al pueblo. Los salarios mínimos han obviamente superado los de antes de Evo, pero con bastante grandilocuencia. Se construyen universidades, se educa, la sanidad es importante, y gobierna la mayoría, o sea, los indígenas. ¿Por
qué no van a gobernar los indígenas en una sociedad democrática si son gran mayoría? No, pues, eso es lógico. Pero bueno, todavía los de la Media Luna, que son los estados, creo que de Oriente, por allá, si no me equivoco, pues ellos puñan de que no, Evo no hizo fraude, aunque no lo haya hecho. Ahora llegó un mestizo a la presidencia del mismo grupo del MAS, del Movimiento al Socialismo, y bueno, siguen gritando fraude, como ahora Trump en Estados Unidos. Por cierto, en la primera llegada de Evo a Potosí, al final de su discurso dice lo siguiente, dice, cito de memoria, señala de que el güero nos dio un golpe de estado, ¿no? Gritando fraude cuando la elección de Evo, y ahora nosotros le dimos a él un golpe de estado, ¿no? Y también está gritando fraude. En broma, porque el golpe de estado, que no es tal, pues se lo dio la votación de los norteamericanos, que se quitaron esa garrapata de la oreja. Difícil poder salir a la calle con un presidente de ese tipo en Norteamérica, ¿no? Salir a trabajar de forma digna. Y con este otro, a ver, voy a poner un artículo de alguien que escribe Latin Press, que habla de que es lo mismo, ¿no? De que ahora llegó otro halcón a la Casa Blanca que se llama Biden, así como lo hubo el papá de Bush y el mismo Bush Jr., y luego vino este ángel negro, exterminador de indocumentados, y también guerrero, que además le dieron el premio Nobel de la Paz. Yo he dicho la paloma negra de la paz. Pues todos ellos son halcones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Son guerreristas, pues. No funciona la economía mexicana no funciona la economía norteamericana si no es haciendo guerras. Eso es triste, ¿no? Es muy triste eso, porque eso, bueno, ocasiona muerte no solamente a donde van, sino también de acá mismo, los jóvenes norteamericanos que van a morir por guerras que pudieron haberse evitado si hubiera humanismo, si hubiera otra filosofía de la vida, que no la del imperio, ¿no? Eso es claro. Bien, a ver, aquí hay un recado. Bien, seguimos pues grabando esto que estamos aquí diciendo y poniendo sus órdenes. Bien, sigue Evo. Por aquí hay un canal directamente de Bolivia a través de YouTube, que por cierto, un paréntesis, ahorita YouTube está colapsado. No sé si nada más conmigo o en general. Voy a llamarle a algún amigo para ver si le pasa lo mismo. Pero en YouTube hay un canal de estos de las redes sociales que está pasando los pasos que está dando Evo al regresar a su patria, al pueblo que llega, a la ciudad que llega, los grandes mítines. Yo creo que va a poner una tienda de jorongos, le llamamos en México. ¿Cómo le llaman en Chile? Son de esas mantas, porque están por delante, por atrás. En esos jorongos, porque a donde llega le regalan un jorongo y le regalan un sombrero. Decía también, medio en broma y medio en serio, que ahora que estuvo en Argentina, pues no le faltó nada, ni casa, ni vestido, ni sustento, porque todo lo arroparon allá en Argentina, y que llevaban tantas legumbres y frutas que en un momento pensó en poner un mercado para vender lo que le llevaban. Y lo dijo también en su primera parada ya del lado argentino, ya próximo a cruzar la frontera a Bolivia. Estaba ahí el presidente Fernández para despedirlo, y hablaba de esto mismo, que le dieron tanta legumbre y tanta fruta, pero además carne. Ya ven que en Argentina pues es una potencia ganadera, entonces no faltó también la carne para Evo, para sustentar a Evo. Evo, que la salvó, iba a decir milagrosamente, ¿no? Yo creo que el hombre va aprendiendo de las experiencias, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando le retiró la seguridad a la policía, se puso en huelga, se acuarteló, ¿no?
Y el ejército, a través de su comandante en jefe, el tal Calimán, le sugirió que sí, que dejara el poder, pues estaba expuesto a que llegaran y lo machacaran ahí, que lo asesinaran. El tarúpido de Rincón, de la CNN, entrevista a este animal, Calimán, y le pregunta qué hubiera pasado si se queda, qué hubiera pasado si se queda Evo sin protección. Y pues nomás arrugó la cara, como diciendo, ¿qué pregunta me haces aquí delante del público? Y bueno, el mismo Evo dice que le llamaban a algunos compañeros de él, le decían, oye, nos has traicionado, nos has dejado solos aquí con estos canes. Y entonces él le decía, mira, si me hubiera quedado, nomás habría dos caminos, ¿no? El Panteón o Estados Unidos. Sí, con los 30 delitos que le achacan. A ver si tienen el valor estos juececillos de mierda de atraparlo, ¿no? Para poder juzgarlo por 30 delitos. Ni siquiera Al Capone tuvo tantos delitos. Bueno, él hablaba de eso. Entonces, con esos 30 delitos seguramente lo pedirían en extradición el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Aunque los delitos se hayan cometido allá en Bolivia. En fin, entonces no es miedo, no es temerario Evo, es valiente. Optó por rescatarse de la muerte, pero además con la ayuda del presidente de México, que parece que no quebraba un plato en asuntos internacionales, y miren lo que hizo, se aventó un jonrón, rescató a Evo de las garras de la muerte. Y de ahí Evo, obviamente, vivito y coleando, dijo, ahora voy con mi pueblo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Allende hubiera hecho lo mismo, ¿no? Se hubiera fugado ahí de la moneda con la ayuda del MIR, que era su grupo de seguridad, y desde afuera hubiera apuñado para regresar. Hubiera habido otro final, no 30 años de nepotismo y de prepotencia y de contubernio, como lo hay ahora todavía en Chile, aunque ya hay una carga que está reventando eso. Se hizo un plebiscito para cambiar la Constitución. ¿Qué hubiera pasado si el cantautor chileno Víctor Jara también nos hubiera rescatado? Bueno, hubieran dado por el mundo como Quilapayún y todos los demás pugnando contra la dictadura. Casi se salva también Pablo Neruda, pero pues ya viejo y malherido por el cáncer, pues les facilitó más a que le inyectaran en el estómago veneno en el hospital, de famosa reputación, de negativa reputación, porque ahí también mandaron matar a Freire, la misma dictadura, porque le hicieron una operación que tenía ya destinada a hacerla. Bueno, todos esos errores se pagan con la vida y retrasan el momento histórico que estamos viviendo ahora en Bolivia. Entonces no fue para nada miedo. Tenía la opción de poder rescatarse. Su guardia de seguridad, que era del ejército, lo llevó hasta su tierra, creo que Cochabamba, y de ahí partió a México. Ahora, ¿qué papel jugó el ejército en el golpe de estado reciente en Bolivia? Pues al parecer el único traidor fue el general Calimán, ¿no? Y además fue un traidorcito, porque si hubiera querido dar un golpe de estado, desde luego sabía que no podía hacerlo, porque hay mucha milicia, muchos militares que entienden el mensaje de Evo y que lo apoyan. Entonces, si hubiera sido un Pinochet que manda a matar al general que se le oponga al golpe de estado, fusila a una centenar y machaca a otros 1000, entonces las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Claro, con el visto bueno de ya sabemos quién. Entonces no hubo eso. Inclusive antes de la toma de poder del nuevo presidente, hubo visitas muy serias a los comandantes, a los mayores, a los coroneles, para que detuvieran el proceso, ¿no? Que obligaran a Áñez, la dictadora, a que le cediera el mando a los militares y frustraran el proceso democrático. Pero son tiempos nuevos en América. A ver, déjenme ver si no ha llegado nadie, porque aquí a lo mejor me están esperando. Parece que no. Son tiempos, diríamos, diferentes en América Latina, y creemos que el ejército que se declara antiimperialista, como alguna vez se le oyó decir al Calimán,
pues él no lo fue, pero de los medios, de los mandos medios para abajo, pues, seguramente familia de los propios mineros, campesinos y luchadores del MAS, pues optaron por decir, a ver, ¿a dónde vas? ¿No? Tranquilo, la cosa no es así. Bueno, el último que se quedó al mando del ejército, pues le decía a Lañez, oye, ve a parar eso, me quieren venir contra mí porque no he definido la fecha de las elecciones. Duró 11 meses deteniendo las elecciones. Y le dijo el señor militar, bueno, si usted me firma una carta como la que firmó anteriormente a Calimán y su pandilla, de que usted responde por lo que pase y no nos echa la culpa a nosotros, lo haremos. Pues ya la señora vio que no tenía fuerzas y que no había probabilidades de que ganaran las elecciones y pues bajó la cerviz. Y por eso no masacraron a los del MAS. Esa es una historia que tiene que guardarse como un tesoro para poder en las generaciones futuras ver que la organización y la fortaleza de los pueblos, cuando son un solo puño, son invencibles. Son invencibles. ¿Cuánto tardó la Reforma en tomar cabeza y rumbo? 3 años estuvieron los franceses machacando aquí al pueblo de México. 30 años estuvieron machacando al pueblo de Chile con las leyes que dejó Pinochet. Decían los muchachos que no son 30 pesos, que es lo que subieron el metro cuando estalló esto, son 30 años. Ya se recorta el tiempo porque no son ni un año, bueno, un año sí, pero no más, con el golpe que se dio en Bolivia. Lo voltearon, lo pusieron de cabeza, ¿no? Y ahí están, gobernando de nuevo. Y también, como una especie de denominador común en América Latina, estas gentes progresistas que llegan al poder tienen la misma sentencia. Por el bien de todos, primero los pobres, desde Venezuela, Bolivia, México, ahora Argentina, con la llegada de los dos Fernández. O como decía el maestro Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, ¿sí? Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y ahí tenemos el antecedente, pues, de Cuba, que es un país soberano, que ha tenido 60 años de resistencia al bloqueo de Estados Unidos, que tampoco fructifica, ¿no? O sea, no fructifica porque el mundo no es Estados Unidos. Entonces, si ellos no les venden lo necesario, las medicinas, los alimentos, ahí a corta distancia, eliminando los fletes y los costos de transporte, como debiera ser, bueno, pues vienen del otro lado del mundo, ¿no? A surtirlos, los europeos, los canadienses, y ellos se están quedando fuera del mercado cubano, los norteamericanos por capricho, ¿no? Creo que Pompeo decía algo hace días, que si yo quiero van a comer y si yo no quiero no van a comer. No sé si se los dijo a los venezolanos o a los bolivianos. Pero después el encanto de Pompeo dice, felicitamos a la democracia boliviana por su éxito, cuando habían gritado fraude, ¿no? Junto con el perro de Almagro, que también muy hipócrita, por no decir el muy HDP, cantó fraude, y ahora que repitieron la elección y ganaron los mismos con un adendum, con una cantidad mayor, ahora les mandó decir que los felicitaba por su sano proceso democrático. Bueno, estos cuates deberían estar ya, y decía hace poco, en el zoológico de los políticos traidores a su propia naturaleza de la política. La política es una ética social. Hay quien la pervierte, pero la verdad es que es una virtud ser un buen político que le da, sobre todo a la gente menesterosa, sustento, esperanza, educación, salud. Y estamos orgullosos de que, por ejemplo, en México tenemos un presidente que hace eso mismo, ¿no? Independientemente de las críticas de los intelectuales orgánicos, esos que ganan un millón de pesos, nada más porque les compraba el gobierno sus revistuchas, y no van a ver esa luz de nuevo hasta que no haya una traición, ¿no? En México traidores hay muchos, ¿no? Nomás que no todos son valientes para morir. Cuando se va por un hombre importante,
se sabe que se va a cambiar la vida por la de ese hombre. En fin, ya tratamos el asunto internacional más importante del momento, que en Perú se cayó también el gobierno, ahí donde estaba que decía que los latinoamericanos éramos como perritos falderos, ¿no?, que estaban echados ahí en la alfombra de la oficina oval, sin hacer molestia. Qué equivocados están estos fascistoides. O el otro, el de Chile, que todavía pervive ahí, hasta muy poco, yo pienso, Piñera, que hablaba de que en Chile había un paraíso neoliberal. Eso que era la joya de la corona, pues se cayó. Y ahora tienen un pueblo levantado. Lo importante del movimiento chileno, casualmente, es que abominan de los partidos políticos, los del movimiento chileno. No hay una cabeza visible, hay miles de cabezas que dirigen el movimiento. Ya están acostumbrados a los tanques con aguas tóxicas. Bueno, nadie se acostumbra a eso, pero tienen el valor de enfrentar, a pesar de que ha habido que los carabineros han cegado a jóvenes, hombres, mujeres, y han violado y han torturado. No agachan la cerviz, salen a la calle de nuevo, con más potencia cada vez. Entonces, ¿quién puede con un pueblo organizado? Nadie puede con un pueblo organizado. Si de repente el sofocón que vino, porque fue dramático, fue fascista, fue odioso, de que te raptan a tu hijo y te dice, si no renuncias al gobierno del MAS, aquí tengo a tu hijo y no lo vas a volver a ver. Esa es la moral de la derecha, ¿no? Quemando casas de gobernadores y exgobernadores. O sea, Hitler era un bebé de pecho ante estos que estaban intentando imitar a Pinochet, a Videla y a Hitler, ¿no? Les falta todavía, ¿no? Tienen que ser más entrenados para esa basura, ¿no? Los que llegaron por Maduro. Ahora daban $50,000 por la cabeza de Evo. Oye, qué falta de respeto, $50,000, ¿no? Lo digo con sorna porque por Maduro ofrecen $15 millones, ¿no?, por la cabeza de Maduro, los mismos del norte. Que espero que Biden no tenga más delicadeza, ¿no? Y cuando menos si va a pagar, pues que no lo diga, pues. Porque imagínense, pero al pobre de Evo le daba $50,000 porque se distrajeran sus guardias personales, que eran de la milicia, eran militares, cuando estaba en Cochabamba sin saber a dónde arrancar. Pues no, ellos inclusive le enseñaron con el teléfono el recado que les mandaron, ¿no? Además, descuídate poquito y te vamos a dar $50,000. Pues no se descuidaron, estuvieron ahí presentes hasta que llegó el relevo. El militar mexicano que llegó con su avión y después de un periplo no muy sencillo, anduvo por ahí volando en Sudamérica. Hubo países que le negaron el espacio aéreo. Fue a parar en Paraguay por gestiones del presidente Fernández, que tiene un amigo muy amigo allá en Paraguay, creo que es de los principales. Y luego el degenerado el presidente de Brasil les dio chance de que pasara por la pura orillita, ¿no?, para salir al Pacífico y de ahí volar hacia México. Y tuvimos a Evo ahí. Ahora, todavía el baile no termina en Bolivia, ¿sí? Todavía el baile no termina en Bolivia. Déjame dejar esto que me está haciendo mosca aquí. Bien, aquí me da una buena noticia aquí. Me dice que al terminar se va a grabar en MP4 esto. Muy bien. Para quitarle aquí los desatinos. Entonces, todavía no termina el baile ni en Estados Unidos, ni tampoco en Bolivia. Porque llegaron al gobierno, tienen el poder, pero la derecha y los que han gastado millones de dólares, no sé si centenas de millones, por desestabilizar al país de Bolivia, pues no lo lograron, pero no se van a quedar con los brazos cruzados. Ni ellos, ni los de la Media Luna, los de la ¿cómo se llama ya el lugar de Oriente? Insisto, no estoy muy bien enterado de la geografía boliviana. En donde lidera con el 15% de la elección el señor Camacho, el macho Camacho.
que estuvo, llorosamente lloró, y que parece que ha dicho, no, ya no hagan tanto ruido, pues ya, miren, nos vamos a quedar en vergüenza, pues al estar gritando fraude cuando no lo hubo, y ahí andan ahí moqueando. Bueno, pues todavía puede haber un atentado, por ejemplo. Si lo ha habido en el Vaticano, ¿no? ¿Recuerdan cuando balearon al Papa? Juan Pablo II, que era. O lo ha habido en Estados Unidos varias veces, cuando le dieron un balazo a Reagan. ¿Por qué no puede pasar eso mismo en México con Obrador, con tantos enemigos perrunos que tiene? Que les llama adversarios, pero no, estos no son adversarios, para ellos Obrador es el enemigo. Y puede pasar lo mismo en Bolivia, Dios no lo quiera, como decía mi abuelo. ¿Qué pasa si se elimina un líder de esos? Bueno, ¿por qué Batista no eliminó a Fidel, teniéndolo en sus manos en la prisión? Por dos razones. Bueno, por una primero, porque si lo eliminaba, como este muchacho era tan popular en la isla, Fidel, pues iba a acabar de echar al tigre al cuello, pues, al pueblo. Y luego que los seguidores de Fidel desembarcaron por allá en Oriente, en su barco, el Abuela, Granma, y venían desde Oriente hacia Santa Clara, rumbo a La Habana, pues él no hacía realmente por detenerlos, porque le estaba dando un gran provecho el estar comprando armas a diestra y siniestra y quedándose con comisiones muy sustantivas o mordidas por abajo de la mesa, ¿no? Entonces, mira, me voy a ir de este país, pero ahora voy a irme con más dinero, porque estoy haciendo el chanchullo de comprar maquinaria de guerra, y ahí puedo meter la mano, ¿sí? Y sí, se fue, creo que se llevó los ataúdes de sus antepasados, y un avión o dos, donde cargó con toda la riqueza que pudo robar de Cuba, y salió ileso, como Somoza. Bueno, Somoza no tan ileso, ¿no? A Somoza en Uruguay, creo, Paraguay, no sé en qué, esos países, murió con un bazucazo que atravesó su carro blindado como si fuera de mantequilla, ¿no? Entonces los destinos de los hombres pues no están escritos, se dan en sus momentos coyunturales, y así como Gandhi, que también fue asesinado, ¿sí? Así como Martin Luther King, que también le dieron un par de balas en la cabeza, como a Edward Kennedy. Así es como resuelven los locos y otros no tan locos. Se murió el señor Blancornelas, director del periódico Z, diciendo que en efecto Aburto fue un asesino solitario, un lobo solitario, que nadie le pagó y que nadie le dijo. Pues eso nadie se lo cree. Pero hay que recordar que Blancornelas, que también fue atacado a bala, casi se muere por los gángsters, era un hombre honesto, objetivo, un periodista con toda la cepa. Entonces a lo mejor sí se puede dar el caso, ¿no?, de alguien que tenga el cerebro quemado y que de repente, se lo decía a su novia, creo, dentro de días yo voy a ser un hombre muy importante, ¿no? Un caballero águila que ajusticia a uno de los herederos de la mal llamada Revolución Mexicana. Por cierto, hablando de la Revolución Mexicana, en un programa que tiene una amiga, la señora Teresa, que se llama Letras y Café, este viernes 20 de noviembre, un amigo también que trabaja en ese programa, Sem, y un servidor, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Todavía no tenemos el título. Estamos leyendo un libro ambos, que es de Adolfo Gili, que me dijeron que acaba de morir hace relativamente poco, ex-trotskista o trotskista, que se llama La Revolución Interrumpida, precisamente. Ese título me gusta, para que lo usemos para esa conferencia. Hay que consultarlo con el compañero Sem, a ver qué le parece. Él desea hablar del porfirismo más que otra cosa, o sea, de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Aunque ese programa dura todo el tiempo que queramos, a veces dura 3-4 horas. Yo estuve ahí hablando la vez pasada de la independencia de México y sí, me aventé 2 horas de exposición y otras 2 horas de preguntas, respuestas y participaciones. Se pone sabroso porque va la familia al programa, sí, al Zoom, y ahí aparecen todos, y la forma de hacerlo de Teresa es que todos estén ahí en la pantalla,
Yo tuve ahora el sábado pasado una entrevista con un maestro indígena de Guerrero que escribe, y resolví hacerlo, poner las caritas arriba, y el que hablaba, ya sea para hacer una pregunta o leer un poema del maestro poeta, salía en primera imagen, ¿sí? Y luego se apagaba cuando él hablaba, salía él. Entonces creo que eso, para mí eso sería más bien, ¿no? Que tener a todos ahí, algunos bostezando, otros acostados, otros comiéndose un sándwich. Pero bueno, no quiero criticar a la maestra Teresa, sino que esa es mi visión del Zoom. Pero también hay que ver que la gente que no ha entrado al Zoom y que no ha entrado nunca a verse por televisión, se ve por primera vez y la verdad que se emociona. Entonces hay que darle a cada quien su gusto también. Creo que es importante que lo hagan si eso trae a un adendum, un agregado al programa, ¿no? En fin, que ya tenemos 50 minutos hablando, y hablamos de los asuntos internacionales. Nos falta hablar del partido de Morena. Yo estaba esperando a Jesús, que es el que más sabe sobre eso. Don Jesús debe tener alguna junta. Él pertenece a un grupo que se llama algo así como Militantes de Morena Nacionales, que tiene su central allá en la Ciudad de México. Y ellos se reúnen, tienen juntas para analizar la coyuntura política, sobre todo del partido, y bueno, nos tienen muy bien informados. Aquí hay programas, ustedes van a mi revista electrónica, a radiomorena.net, ahí van a ver un escrito de él, van a ver una media docena de programas como este, Archipiélago, se llama, Archipiélago Morena, y van a escuchar la voz sabia del maestro Jesús Sosa, y bueno, yo ayudando también a redondear la conciencia de partido. ¿Qué podemos decir en estos últimos minutos que nos quedan? 9 minutos del movimiento. Bueno, el movimiento se gesta como una herramienta para llegar al poder. A la tercera va la vencida, ¿no? Por tercera vez se lanza a elecciones nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador y convoca a un movimiento nacional y le pone Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Obviamente que no hay que esforzarse mucho para ver qué quiere decir Morena, ¿no? En México. Morena es nuestra Virgen de Guadalupe. Morenas son las mujeres en su mayoría en México. Al que me corrija alguien, bueno, puede ser. Porque también hay indígenas, también hay criollitas, y hay blancas y verdes. Pero el denominador común del color mexicano es el moreno. Morena, moreno. Morena, la Virgen de Guadalupe, que ahora el 12 de diciembre cumple años. El 6 de diciembre, entre paréntesis, hay elecciones en Venezuela, intermedias. Y bueno, ahí también estarán haciendo lo suyo los intrusos a los regímenes que quieren descollar para poder adquirir soberanía de los pueblos. Pero a ver, el Movimiento de Regeneración Nacional se da para eso, pero viene como toda gran ola gigante con muchas impurezas, con personas que no son de izquierda. Si no son de izquierda, no necesariamente ser de izquierda es ser honesto y ser pro pueblo. Hay muchas pruebas de esto. Pero cuando la gente tiene una concepción de tipo dogmática en cuanto a creer quién tiene derecho a la riqueza de la nación y quién no lo tiene, pues ahí empiezan los problemas. Este mismo señor que llegó a la presidencia del partido, Delgado, pues votó como diputado que fue por la reforma energética, o sea, por endosar el petróleo, la energía eléctrica a los inversores extranjeros, dejando afuera el Estado, ¿sí? Y ahora es el presidente del Movimiento Regeneración Nacional. La otra señora, Jacob, que estuvo puchando también, perdónenme el barbarismo, para llegar a la presidencia del partido, pues venía de la iniciativa privada. Y además violó el estatuto, aunque los otros contrarios dicen que fuimos nosotros los que violamos el estatuto, porque
se puso a que fuera el árbitro de la decisión de quién iba a ser el presidente del partido al TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, inmiscuyéndose en asuntos internos de un partido, lo que no había hecho en ninguna otra ocasión en ningún otro partido. Endosa el TRIFE al INE la decisión. Yo he dicho como una metáfora, es como si se hubiera puesto a cuidar la carne a los perros, ¿no? Porque el INE tiene toda una currícula de fechorías y de fraudes. Los últimos dos presidentes se los impuso el INE a través del fraude. Bueno, pues ahora nos impusieron a Delgado, ¿no? Y este día 15 de noviembre en la Ciudad de México va a haber reunión del Consejo Nacional. Y ahí se van a ver las peras a 20, ¿sí? Porque a la hora que se pueda hacer una reunión de 5,000 gentes en algún estadio, o de 3,000, que según esto es lo que tenemos ahorita de membresía activa, perdonen si me equivoco, no está Jesús aquí para corregirme, pues entonces se va a deponer al presidente, es un presidente postizo, ¿no? El órgano de la Asamblea General de Morena es el que decide quién manda en Morena. Entonces no perdemos la esperanza de que escampe, que ya no lleva tanto virus, para que luego tengamos el privilegio de nombrar a nuestro presidente. Voy a checar de nuevo el sonido porque aquí apreté un botón y no sé si... Sem Díaz, bienvenido Sem, aquí estamos hablando de ti hace rato. Si estamos diciendo, déjame ver nada más si nos está escuchando allá afuera. ¿De que escape? Sí. Estamos diciendo que cómo le ponemos a nuestra charla próxima del 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre. Y yo decía, no sé si escuchaste esto, si había llegado, que bueno, le podemos poner como el nombre del libro, La Revolución Interrumpida. Pero luego agregaba que tu idea, creo, fue hablar del porfirismo, o sea, de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Porque aunque tenemos todo el tiempo del mundo, pues a lo mejor si nos enfocamos más en un capítulo de la revolución, que fue la pre-revolución, pues damos más, ¿no? Esclarecemos más el asunto. Entonces, pues tú me dirás, yo te decía por ahí un recado que te dejé cuando entraste a escena la otra vez, que si vienes al sur del condado, vas a San Diego, pues me avisas para poder tomarnos la foto que va a ir en el volante. Siempre Teresa quiere una foto de personas sonrientes. Entonces, si nos reunimos ahí en el café, en ese café que está a la entrada de San Juan Capistrano, de ese hotel que acaban de hacer, el Café Mayor, el Café Total, el Café, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, sino ahí donde nos vimos la última vez, ahí con Ricardo, para tomarnos la foto y también ver de qué forma vamos a tratar el tema. Yo acabo de leer un libro, La Revolución Mexicana, que son textos de nada más y nada menos que de Ricardo Flores Magón, que fue obviamente uno de los precursores más importantes de la Revolución Mexicana y además izquierdoso, anarquista, de armas tomar, pero de veras, de fondo, un Lenin. Fue el Lenin mexicano, por decirlo así. Y obviamente estoy leyendo el libro que tú tienes, La Revolución Interrumpida, y otro más que por ahí me está dando también algunos datos, ¿no? Por qué la Revolución Mexicana se dio y no se dio una igual en ningún otro país en ese tiempo en América Latina, cuando había las mismas circunstancias o peores circunstancias en otros países. Bueno, él hablaba de que en México se agandallaron, para decirlo de forma popular, las tierras comunales, que todavía quedaban bastantes cuando don Porfirio gobernaba. Y eso calentó obviamente a los indígenas, a los campesinos, porque hay que recordar que la máquina de producción más importante a principios del siglo pasado pues era la tierra, ¿no? El que tenía tierra podía comer y podía comerciar. No había una industrialización obrera ni campesina, es decir, minera. La había en Cananea y en Río Blanco, creo que era la otra, pero eran puntos nada más, ¿no? Y sin embargo todo el territorio nacional estaba lleno de... El 80% de la gente vivía en el campo, si no me equivoco.
Y entonces cuando les quitan las tierras comunales y las privatizan para los hacendados, estos indígenas dignos que antes sobrevivían con su propia cosecha, pues se quedaron sin el pan para sus hijos y había que alquilarse por unos cuantos pesos, ¿no? Agrégale a eso las tiendas de raya, los azotes, en fin. Y ahí prende el coraje de las gentes, ¿no? El ejército mexicano en aquella época era muy débil y estaba mal formado en forma militar. Entonces podían cachetearlo, ¿no? Se organizaban como se organizaron Villa y Zapata y derrotarlo, como pasó. Y había un tercer factor que ahora no recuerdo. Ah, sí, en el norte se eliminó la frontera con los indígenas, porque pues apuñaron contra ellos, y la frontera la recorrieron hasta el río Bravo. Y ahí hubo pues tráfico de comercio con Estados Unidos, y hubo también imitar, diríamos, a los farmers del norte que trataban bien a sus campesinos. Y entonces prueba de eso es que dos grandes dirigentes, tres, un poco más al sur, en Sonora, Obregón, en el norte, Venustiano Carranza y Francisco I. Madero, pues se levantaron con sus gentes del campo, con sus empleados. Esos eran parte de sus ejércitos, ¿no? Entonces, esos tres factores son los que dieron a que se explotara la Revolución Mexicana y tomara los linderos que tomó. Había que agregar que estábamos, ya estoy dando la charla, SEM, estoy adelantando lo que voy a decir. Esto obviamente generó 1 millón de muertos, pero yo quería decir que en ese momento el sistema capitalista estaba en ascenso, pero a toda máquina, ¿no? Uno de los símbolos del ascenso del capitalismo en este hemisferio pues son los trenes, ¿no? Que por cierto corrían nada más de norte a sur y de sur a norte, no comunicaban al país de mar a mar. ¿Por qué? Porque era más rápido llevar por tierra el oro, la plata, las riquezas, el enequén, el azúcar, etcétera, etcétera. Quienes construyeron esas naves sobre rieles pues fueron los europeos, los norteamericanos, por interés propio, no por interés del país. Entonces todo eso orilla a que haya un levantamiento armado que termina, según Adolfo Gili, en una revolución interrumpida a la muerte de Emiliano Zapata, el último de los líderes populares revolucionarios. El otro fue Francisco Villa. Ambos, aunque muy inteligentes, de poca experiencia en el asunto de la cosa pública, de la república. La república no es cualquier animal, es la res pública, que es así como se denomina la república. El caso es de que hay mucho de qué hablar, pues, ese 20 de noviembre, que nos vamos a preparar y vamos a estar atentos a cómo conjugamos SEM Díaz y un servidor esa charla, que nos complace mucho darla en el programa que todos los viernes a las 7, por cierto, a través de Zoom, lleva a cabo la señora Teresa Orozco. SEM Díaz es su ayudante. Debe haber muchos ahí porque va mucha gente a esto. En fin, pues ya es la hora de retirarnos. Este programa dura una hora, se llama Archipiélago Morena y tratamos asuntos del partido. Aquí pueden ver que tengo a mi líder, el señor Obrador. A veces pongo otra insignia, la insignia roja de los republicanos españoles. Los martes hay un barco griego en mi otra gorra azul. En fin, como todo capitán que se respete, bueno, pues yo soy José Luis González y este programa lo están viendo a través de Zoom y a través de facebook.com/el capitán de Itaca. Y estamos transmitiendo desde la nueva Itaca, hoy miércoles 11 de noviembre del año de la pandemia 2020, que se quedará marcado, ¿no?, como un sello en la vida
el mundo y sus alrededores, porque es una pandemia mundial, ¿sí? Dicen que provocada, otros dicen que no. Lo cierto es que es de temor. Sí, aquí en Orange County estamos en código rojo. En código rojo. Antes de que termine la semana voy a hacer una recapitulación para sacar la cuenta de a cuánto asciende la mortandad por coronavirus y cómo se está dando el proceso del coronavirus acá en el país que tiene el primer lugar, que es Estados Unidos, y cómo se está dando en México, y bueno, cómo hay que cuidarnos. Bueno, hasta aquí los dejo, me despido. Gracias por estar aquí, Jesús de Santiago. No pudiste meterte al Zoom, no importa, lo haremos después. Y qué bueno que llegaste. Sem Díaz, te llamo mañana para ver de qué se trata. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta siempre.